Bienvenidos a Haremos Historia. Yo soy Giselle Luna y este es el podcast que busca compartir con nuestros escuchas páginas de la historia de México, la cual está llena de cultura, héroes y uno que otro chisme buenísimo. Conmigo está mi hermano Sebastián Luna. Ya saben que él nos acompaña cada semana, pero no sabe de qué se trata el tema. Pónganse cómodos que a partir de este momento haremos historia. Haremos historia. Ya aparecemos, ¿no? Ya. Ok. ¿Cómo estás, ¿Quién Sebastián? empieza? Muy bien, gracias. ¿Cómo están todos ustedes? ¿Cómo estás tú, Gis? Primero, ¿cómo estás tú? Yo estoy muy bien. ¿Sí? ¿Y cómo están ustedes? Pregúntenselo. Y más importante que nada, ¿cómo están sus difuntos? Porque es el día de recordar. Bueno, todavía no, porque pues no nos tocó episodio justamente en el Día de Muertos. No, pero va a ser acerca de ello. Pero estamos cerca de y bueno, pues ya sabemos más o menos que nos tocó en medio, no nos pudo tocar el día viernes histórico no cayó en Día de Muertos, pero vamos a hacer un capítulo acerca del Día de Muertos porque historia. Pero podemos recordar acerca del día de nuestras mascotas muertas porque fue ayer según Facebook. Eso creo que no existe. O bueno, o sea, sí existe. No sé si quiero mucho a las mascotas, pero sea, no sé si sea una fiesta ya, un consenso oficial. O sea, no sé si a alguien se le ocurrió de repente así como de, no, pues hay Día de Muertos de niños, hay Día de Muertos de gente grande, hay Día de Muertos de perros, ¿no? ¿Por qué no? Pues no veo por qué no. O de mascotas. Y en teoría, por lo que estuve viendo, fue ayer. Por lo que me salió en Facebook, fue ayer el Día de Muertos. Ah, bueno. Bueno, no sabía esa información, pero... Bueno, de cuando salga el podcast, ayer miércoles. Ah, sí. Antier miércoles, para ustedes. Es que este es un bucle de espacio-tiempo diferente a cómo se maneja el tiempo que se descosen. El tiempo histórico es diferente. La relatividad funciona distinto aquí. Ajá. Exacto. Entonces. Porque también sabemos de ciencia, mucho de ciencia. Somos científicos. Tú ya habías dicho que no eras científico. Es que un científico de verdad diría que es científico. Es como un espía, no lo vas a saber. Bueno. Ya mucha tontería, perdón. Sí. Haz lo tuyo, es tu parte. Ok. Aquí entras tú. Di tu línea, te toca. Bueno, ¿tú sabes el origen de esta festividad del Día de Muertos? Probablemente lo sepa, pero no me acuerdo porque pues supongo que te lo enseñan en la primaria y así. No estoy muy segura si te enseñan en la primaria exactamente el origen, pero... ¿Tiene que ver con algo prehispánico? ¿Algo...? ¿Sí? Ok. Probablemente no te lo enseñen porque seguramente es algo muy sanguinario o muy... ¿No? No es tan sanguinario. Como el pozole, ¿no? Que era hecho de gente. Creo que eso no es verdad, no estoy muy segura. Hay que hacer un capítulo. Voy a investigarlo. Porque así como salen cuando es el Día de Muertos de las mascotas, en Facebook también sale mucho, que el pozole estaba hecho de gente. Sí, pero que yo sepa, no, en realidad, o sea... No hay fuentes que podamos creer que digan que los aztecas o los prehispánicos eran antropófagos. Fuentes Arial 12. Fuentes Arial 12, porque acuérdate que todas las fuentes que tenemos, o la mayoría de las fuentes que tenemos, son españolas. Ok. Entonces, ellos tenían que justificar ante la corona la masacre que estaban haciendo, es decir, ponernos como bárbaros. Ajá. Bueno, ponerlos a ellos, porque yo no estaba. Ponerlos como bárbaros y ¿O sí? No sabemos. Ponerlos como bárbaros y decir es que estos vatos matan a todos y se comen todo y están bien salvajes, para tener como justificación de los voy a matar y los voy a evangelizar a todos, ¿sabes? Entonces no podemos confiar 100% en las fuentes históricas españolas porque pues no eran tan objetivas, ¿sabes? Okay. Estaban persiguiendo sus intereses. Lo del pozole no sé, yo no creo, tan solo piensa que quizá a lo mejor algún tipo de antropofagia ritualística, no lo sé. Pero ¿Puedes definir la palabra antropófago para la gente que no sabe? Porque no... Comer carne humana. ¿No es caníbal? Sí, pero... Más bonito, ¿no? Ay, nada, está bien. El chiste es que o sea, imagínate, cuando los españoles vencieron a Tenochtitlan, ellos cayeron por hambre y por sed, porque les cortaron el suministro de agua y de alimento. Entonces, si había tantos muertos y eran antropófagos, no hubieran comido rico. Ok. Es una buena razón, un buen razonamiento.
Puede ser que no, pero entonces no hay fuentes, entonces, verídicas, o bueno, no hay ningún dato certero de que sí era o no era. Pues más que nada lo que tenemos son las fuentes españolas. Ajá. Y te digo, tenían que justificar que éramos unos bárbaros, bueno, que eran entonces los antepasados unos bárbaros para poderlos matar Ajá. y que todo fuera justificado y en el nombre de Dios. Por eso todo era alterado de alguna forma Ajá, también. entonces si tú ves, por ejemplo, la película de Apocalipto, ponen la pirámide y escurre sangre y tú así de Eso no pasa. ¿cuánta gente tendrías que matar para que eso pasara? Hay que Y escurrir no sangre era en toda la pirámide. así. Sí, no eran así las cosas, no. Entonces, pues bueno, investigaremos más el tema y podamos hacer un episodio quizás sobre eso, pero Ok. por lo pronto, no. Probablemente un capítulo acerca de rituales extraños, prehispánicos, Antropofagia. de antropofagia, no sabemos, de platillos chidos. De cocina. Estaría chido, o sea, de platillos extraños, de platillos, o del origen de los platillos. A mí me interesaría saber, ¿sabes? Okay. No sé mucho. Bueno, entonces, hablábamos acerca del origen del Día de Muertos. Ok. Y el Día de Muertos es una festividad mexicana muy importante. Sí. Porque el concepto que el mexicano tiene de la muerte podríamos decir que es único en el mundo. Generalmente los extranjeros quedan maravillados ante la manera en que los mexicanos encaramos el miedo que le tenemos a la muerte, porque realmente pues da miedo, ¿no? Es miedo a lo desconocido. Sí. Y entonces los mexicanos la encaramos de la mejor forma que sabemos encarar nuestras desgracias. Festejándola. Riéndonos y armando un pachangón. Echando un pachangón, tirando unos cuantos balazos. Riéndonos. Digo, pero no sé si en otro lado del mundo la muerte sea tan, no sé, tan vista de esa forma como aquí. Nope. No, todo el mundo le tiene miedo, la trata como... O sea, nosotros también no es como que le faltes al respeto, o sea, tienes respeto, ¿no? A la idea, a la concepción. Hay gente que aquí que cree en la Santa Muerte. Ajá, o sea no es tan raro ver gente que cree en la Santa Muerte. Digo, obviamente no es como que vayas a una casa de cualquier persona y veas un altar de la muerte. No usamos juntarnos con ese tipo de amistades. Pero todo bien con ellos, todo bien con los que creen en la Santa Muerte. Pues es lo mismo que tener un altar de la Virgen, ¿no? O sea, sí, pero no se ve tan bonito. O sea, de menos la Virgen es una mona, pues, normal, ¿sabes? A la figura de la Virgen. Pero la Santa Muerte es puro hueso. Está fea. O sea, la relación así, pues, da cosa. Bueno, a mí no, la verdad me da igual las creencias de la gente. No, a respeto mí también, todo. Y no se me hace pero... feo porque a final de cuentas yo personalmente lo veo como un muñeco. Sí. Pero, por ejemplo, o sea, la manera culturalmente la muerte, o sea, la idea de muerte que tenemos en México es... Primero nos reímos de ella, nos la comemos, porque tenemos pan de muerto, figuritas de como esta. ¿Y el pan de muerto también estaba pero de azúcar? ¿Hecho de muerto? No. Siempre fue pan. Sí. Pero entonces el pan... Aquí no había pan antes de... No, de eso los fue españoles. después. Eso fue, ajá. Uh-huh. Al principio no hacíamos eso. Pero ahorita la gente, incluso los extranjeros vienen y dicen, ¿por qué comen dulces de calaca? O sea, ¿qué les pasa, no? Es como, Sí. Me imagino como, no sé, o sea, se les hace como algo muy... Muy punk. Ajá, como que no entienden la manera en la que vemos la muerte. Ajá. Y esto se remonta a nuestros antepasados. Ok. La celebración del Día de Muertos es una festividad que nos identifica no solo ante nosotros como país, sino también ante el mundo. El Día de Muertos es tan importante y lleno de cultura e historia que la UNESCO, en una ceremonia realizada en París el 7 de noviembre de 2004, declaró al Día de Muertos como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Uh-huh. Y la tradición mexicana, en varias regiones, sobre todo en Latinoamérica, se celebra el Día de Muertos, aunque no en todos es igual la manera en la que lo celebramos los mexicanos. Uh-huh. Y la tradición mexicana del Día de Muertos tiene su origen en la herencia indígena. Si bien prácticamente todas las culturas indígenas tenían una manera pues particular de honrar a los muertos, hoy vamos a hablar de la herencia que nos dejó la cultura nahua en torno a esta festividad, que es la que más tuvo influencia en México. Son pueblos nativos de Mesoamérica. A los nahuas pertenecen los mexicas y algunos pueblos de la náhuatl. Su nexo principal era que todos hablaban náhuatl. Y, por ejemplo, tenemos los pueblos prehispánicos de Tlaxcala, Chalco, Cholula, Aculhuacán.
los de Tenochtitlan, también había nahuas en Guerrero, Hidalgo, Estado de México, Morelos, Michoacán, Puebla, Oaxaca, San Luis Potosí, Veracruz, Tabasco, o sea, casi en todos lados, ¿no? ¿De qué te ríes? De toda tu lista acá. Es que es para que vean, o sea, porque me centré en esta idea de los nahuas, porque pues es como la que más influencia tuvo y también la que más, digamos, contacto tuvo con los españoles en la parte de la ciudad, o sea, su ciudad central. Esto va a ser importante para después de cómo se desarrolla la historia. Y bueno, nada más como nota, para que tengan un dato. Según la región donde habitaban, los nahuas tienen un nombre diferente. Por ejemplo, en México eran aztecas o mexicas. En Guatemala y El Salvador, pibiles. Y en Nicaragua, nicaraos o niquiranos. Oh, tenía nombres distintos. Órale, esto va en la sección de datos para impresionar a nadie. Pero que te sirven para enriquecerte culturalmente. Son datos curiosos que a nadie le interesan, pero está bien chido saberlos. Y bueno, en el México prehispánico es donde nace la idea de honrar a los muertos. En estos tiempos, los muertos seguían participando en la vida terrenal. Dependiendo del papel que la persona desarrolló en la vida, era la manera en la que se honraba y se le tomaba en cuenta, aún después de muerta. Que de hecho todavía pasa, ¿no? De que se muere el abuelito y dices, ay, a mi abuelito le hubiera gustado, ay, ¿qué hubiera hecho mi abuelito? O sea, siempre tienes presente al que ya se murió, ¿no? Incluso le pides de, ay, ayúdame a que pase mi examen, cualquier cosa, ¿no? X, ¿no? Entonces, los nahuas concebían... Siempre está el típico niño que se le muere el abuelo y es el único al que se le aparece, ¿no? Okay, es que bajó a haber dormido, pero siempre los van a ver dormidos por algún motivo, y solo a él, egoísta. Bueno, eso es más paranormal, pero pues quién sabe. Pero se dice mucho, o sea, es como bien el común. Niño ve al abuelo, ¿no? Siempre es el niño que ve al abuelo. Y nada más a él. Quizá porque sería el que menos se asustaría. No sabemos. No lo sabemos. Pero bueno, continuamos con la cápsula histórica. Ok. Los nahuas concebían 4 lugares a los que podía ir el alma de un difunto. El primero era el Mictlán, o lugar de los muertos, que es como el más popular. Aquí llegaban aquellos que morían de manera natural o de alguna enfermedad que no fuera considerada como producto sagrado o algo así. No entendí bien cómo casi que significaban sus enfermedades, pero básicamente llegaban ahí los que se morían naturalmente o enfermos. En este lugar el recorrido tenía numerosos obstáculos. El alma de los difuntos debía pasar por entre montañas que chocaban entre sí, por lo que podían quedar aplastados ahí para siempre. Tenían que sobrepasar un camino que cuidaba una serpiente, un lugar habitado por una lagartija verde, 7 páramos y 7 collados. No sé qué hacía la lagartija, pero tenían que pasar muchos lugares. Ay, qué bonita. Y ya para llegar ante el dios del lugar de los muertos, que era Mictlantecutli, tenían que atravesar un lago, y para ello los ayudaba un perrito. Un cholo. Un cholito. Entonces por eso los enterraban con un lomito. Oh, ok. Sí. Eran su guía, pues, de alguna forma. Ellos les ayudaba a recorrer su camino a Mictlán. A Mictlán. Y de hecho, todos los aztecas tenían la idea de tener un perrito. Y los cuidaban y todo, o sea, los trataban bien. Porque si cuando tú llegaras al Mictlán, el perro no te quería, digamos, o sea, no había sido bueno con él, no te reconocía, no te ayudaba a cruzar el río y entonces no podías llegar ante el dios de la muerte. Entonces tenías que portarte bien con el perrito. Qué bonito. Oye, las culturas prehispánicas eran muy, muy eco-friendly, ¿no? Sí. Creo que solo eran muy poco friendly entre ellos, pero... Pero está bien. Naturaleza, todo bien. Sí, pues ves como lo que platicábamos de la inundación, que eran bien eco-friendly con el entorno y por eso solucionaron sus problemas para vivir en un lago sin inundarse catastróficamente. Querían a los perritos. A los perritos. Entonces, sí. Y ya con el perrito les ayudaba a llegar. El segundo lugar era el Tlalocan. Este lugar era un paraíso donde nunca faltaban vegetales y buen clima. Ahí iban a los que morían impactados por un rayo, los que se ahogaban, los que tenían lepra, los bubosos, sarnosos, gotosos e hidrópicos. Okay. En este lugar los esperaba Tlaloc. ¿Qué es hidrópico? A que retienes líquidos. Ok. Entonces puede ser, ahora se sabe que puede ser como una enfermedad del hígado o algo así. Más bien es un síntoma de alguna enfermedad mayor, pero...
Pero pues básicamente antes te morías de eso. Que cualquiera que tuviera ese síntoma, pues, para morirse, o que se muriese por retención de líquidos. Era el que... Sí, porque tenía una enfermedad más grande que pues no podían detectar. Ok. O a lo mejor estaban malos del hígado, pues no podían saberlo. Y pues ya, de eso morían y así lo decían. Ahí los esperaba Tlaloc. El tercer lugar era Tonatiuh Ichan, o la Casa del Sol. Aquí llegaban los que habían muerto en la guerra, los guerreros sacrificados y las mujeres que habían muerto durante el parto, ya que ellas eran consideradas guerreras muertas en combate. En este lugar, los guerreros diariamente se encargaban de llevar el sol al cenit, o sea, al mediodía, hasta lo más arriba, y las mujeres que habían muerto en el parto se encargaban de bajarlo hasta el poniente. O sea, los guerreros provocaban el amanecer y las mujeres el atardecer. Este lugar era el que todo el mundo quería ir. No solo porque morir en la guerra era considerado como un alto honor entre ellos, ¿no? O sea, era la muerte ideal. Pero además porque consideraban que era un honor acompañar cada día al sol. Y estos muertos eran venerados cada día porque eran recordados en la trayectoria del sol. O sea, dicen, ay, mira, ya el guerrero ya aventó el sol. Oh, y ahora ya la están bajando las mujeres. Algo así, ¿no? Y además de esto, después de que las almas pasaban 4 años aquí, trascendían en forma de colibrís, mariposas o aves de hermosos plumajes. El cuarto lugar era el Zincalco. Ahí llegaban los niños muertos en edad lactante. En este lugar había un árbol de los pechos llamado Chichihualcuauco. De este árbol, los niños podrían alimentarse del néctar del árbol. Y los niños que aquí llegaban regresarían a la tierra una vez que la raza que la habitaba se hubiera extinguido, así trayendo vida de la muerte. Ok. Entonces, iban a amamantarse de un árbol y seguir su vida muerta, y luego ya cuando todos nos moríamos iban a regresar. Eso todavía no lo hemos comprobado, así que no sabemos si puede pasar. No sabemos si qué tal que ellos tenían razón. No sabemos. Y nos acaba el mundo, nos extinguimos y los nahuas repoblan el mundo. Sí, repoblan, se oye bien. Repoblan la tierra. Oye, que me gustan mucho la forma en la que ellos veían como la vida, ¿no? Como que tienen una forma muy filosófica, si lo ves, esa forma muy... Sí, y de hecho ellos, o sea, la muerte no era el fin de la vida, sino que era una parte de vivir. Y era una parte, o sea, después de vivir era parte aquí en la del tierra, ciclo, pues. Después de vivir aquí en la tierra te tocaba trascender a otro lugar, en este caso, pues el que te tocara respecto a cómo te habías muerto. Y que esto les hizo mucho choque cuando llegaron los españoles y les enseñaron infierno y cielo, y que es para premiar cómo te comportabas en vida. Y ellos no, o sea, ellos más bien, el lugar que te correspondería no tenía nada que ver con qué hubieras hecho en vida, sino cómo moriste. Entonces, cuando algún miembro de la comunidad moría, comenzaba un ritual complejo que tenía como finalidad separar al difunto de los vivos, encaminar su alma al lugar que le correspondiera y también ser como una tipo de terapia para sanar a los vivos, a los dolientes. Cuando ocurría un deceso, las mujeres ancianas eran las encargadas de difundir la noticia. Ellas también fungían como plañideras. Desde ese entonces había plañideras. Es que era una costumbre, ¿no? De que en un funeral le pagaban a mujeres para que fueran a llorar. Órale. Desde entonces era una especie, digamos, de plañideras, porque ellas andaban por toda la comunidad diciendo, es que se murió tal persona, y llorando y así. Y hacían movimientos muy bruscos, haciendo como estrellando como hincándose y estrellando las palmas de las manos en el piso, como desesperadas, ¿no? Los españoles lo vieron como una antítesis a la rigidez que debía tener el muerto, ¿no? Ok. Entonces, después de esto se cortaba un mechón del cabello del difunto, que luego pondrían en una urna junto con un mechón igual que se le había cortado al momento de su nacimiento. Este mechón se llamaba Piochtli. O sea, cuando nacía un bebé, bueno, no en su nacimiento, ¿los bebés tienen pelo? Pues sí. Tienen poquito, yo tenía ¿no? mucho. O sea, cuando... Qué bueno. Antes cuando nacían les quitaban un cachito de pelo para guardarlo. Sí, les quitaban un pedazo de pelo de aquí, como de lo que sería la mollera. Eso era el Piochtli. Los aztecas consideraban que ahí llevaba uno como la energía, o tonali, así se decía en náhuatl. Y el Piochtli era ese pedazo de cabello. De hecho, tenían también una manera de cortarse el cabello dependiendo qué eran. ¿Piochtli? ¿De ahí viene la palabra piocha? Es muy posible. Pues suena parecido. Sí, porque no significa cabeza, pero es la parte de aquí. Entonces, piocha y piochtli tienen mucho
mucha Pues similitud. tienen similitud fonética, ¿no? Ujú, entonces, pues sí, sí. Ok, descubriendo cosas también, ¿eh? Mientras, Sí, hay muchas mientras cosas también aprendemos. de palabras mexicanas Ajá. que tienen mucho que ver con el náhuatl. Ujú. O sea, aunque tengamos el español que era pues de España. Ujú. Ellos no conocían el náhuatl, obviamente, pero Sí, pues pues, aquí se hizo una mezcla bien extraña Ujú. y tenemos muchas palabras mexicanas que vienen de allá. Ujú. Entonces, tío, le cortaban una parte de mechón de aquí, como de esta parte, de lo que sería la mollera, Ajá. y esa la guardaban cuando nacía y cuando moría le cortaban el mismo mechón. De hecho, si tú te fijas o si buscas así como cortes de pelo aztecas, Ajá. jamás se cortaban esta parte del pelo. O sea, Ajá. se hacían como un tipo mohicano siempre. Ajá. Porque esta parte del pelo, la parte de la mollera, digamos, pensaban que era sagrada, ajá, que ahí llevaban su energía. También en las uñas. ¿Y qué pasa si se muere un pelón? Pues no eran pelones, tenían el pelo negro y grueso. No había nadie que... Debió de haber alguien que se haya quedado calvo, ¿no? Pues quién sabe. No sé realmente si la calvicie viniera con los españoles o si aquí había calvicie. Ah, pudo haber creado pudo haber creado la calvicie. No que la crearan, pero que en sus genes españoles, o bueno, europeos, sí hubiera calvicie, porque si, o sea, los españoles, o sea, sí veías gente calva. Pero tiene sentido porque pues antes, o sea, dicen, yo tampoco sé, gracias Facebook, se rapaban para que no les salieran piojos, ¿no? Y se ponían pelucas. Ujú. No sé si, pues el que te esté rapando, pues de alguna forma hace que tus mismos folículos pues ya no crezcan. Pues quién sabe. No sé si eso afecte como la genética en las siguientes generaciones o algo así. No lo sé, pero de hecho, pues por eso cuidaban su cabello así. Oye, ¿y es cierto eso de que los altos mandos antes se aplastaban la cabeza? No sé. Que por eso las pinturas, en las pinturas cuando hablan como de alguien importante, se sale como un vato con la cabeza así como manguito chupado. Ah, no lo sé, habría que verlo. A lo mejor también tiene que ver con el tipo de peinado que se hacían, Ajá. porque te digo, muchos traían como un chongo aquí, los jóvenes traían un chongo, los guerreros traían un mechón de pelo aquí, Ujú. así largo, y cuando capturaban a su primer enemigo, a su primer prisionero, Ujú. se lo cortaban. También se dejaban a veces aquí atrás en la nuca un cacho de cabello también, que luego les cortaban, no me acuerdo por qué. O sea, tenían como todo un ritual también con respecto al cabello. Órale. Y digo, los guerreros, así los más top, traían como un moicano. Ajá. Se rapaban todo alrededor y se dejaban nada más el centro del cabello. Y ese era como el corte de pelo que todos los hombres querían tener porque todos querían ser ese tipo de guerreros. Ujú. Eran los guerreros más arriba que los águila y los Ujú. otros que no me acuerdo cómo se llaman. Ujú. Pero era así como el guerrero más top y todos querían ser así. Entonces habría que ver eso. Ok, bueno, ya. Continuamos con la historia de... Y de hecho pensaba también que a lo mejor los cholos por eso los veían así, porque ves que los cholitos tienen su pelito aquí. Ajá, tienen como su moicano. moicanito aquí. Ajá. Bueno, entonces, ya que les cortaban su piochtli, Ajá. junto con el que les habían cortado cuando nacían, lo guardaban en una urna. Ok. Los nahuas, a diferencia de los pueblos de Sudamérica, no buscaban preservar el cadáver. Ellos de Sudamérica se acostumbraban como momificar a los muertos y en el día que los celebraban, sacaban la momia y la vestían y todo así como si estuviera viva. Ujú. Y de hecho los españoles se enojaron mucho y quemaron sus momias y todo eso. No manches. Sí, Ajá. fueron muy feos. Y entonces, ellos lo único que querían era que estuviera bueno por 4 días. Porque al quinto se hacía la ceremonia de cremación o entierro. Lo único que hacían era lavarlo. Mm. Ya que el cuerpo estaba limpio, lo colocaban en una estera por 4 días. ¿Una estera? Ajá, como un petate. Ah, ok. Lo envolvían en mantas, lo adornaban y le ponían en la boca una piedra de jade. Los vestían de acuerdo al lugar que les correspondía ir, o sea, como indumentarias de Tlaloc o de Tonatiuh, dependiendo. Mm. Y se hacían ceremonias en donde los sacerdotes pronunciaban discursos y pues, los cantores cantaban. También se hacían ofrendas que contenían cosas que el difunto utilizaba en vida, así como cosas que podrían serle útiles en su viaje al inframundo. Ujú. Después de 4 días, el cuerpo se llevaba al lugar de su cremación o entierro. Si el cuerpo iba a quemarse, se le ponía en una pira de ocote junto con copal. Reyes, nobles y guerreros eran cremados. El entierro sin cremación era para la gente común. Y además los muertos que iban con Tlaloc también se enterraban sin incinerar para que de esta manera germinaran como una semilla. Órale, ajá. Tras la cremación recogían las cenizas y todos los restos, los huesitos y todo eso. Ujú. Ponían todo en la urna del piochtli Ujú. y esta urna era la que se enterraba. Y esto ya marcaba el inicio del viaje del alma del difunto hacia el lugar que le correspondía. Ajá.
Junto con la muerte de un señor, también se sacrificaban algunos de sus esclavos, de modo que lo acompañaran en su camino al inframundo. Y generalmente, bueno, yo también había leído que eran niños, ¿no? Los que los ayudaban. No. ¿No? Se sacrificaban a sus esclavos, a sus enanos, porque tenían enanos. ¿Enanos literales? Sí. ¿Enanitos? No sé por Pobrecitos. qué los agarraban como propiedades. O sea, si nacías enano ya pasas de ser humano a ser A ser propiedad, como sí. un burro, o sea. Te digo, eran raros. Ay, qué bonito enano, ¿dónde lo compraste? Ajá. En Palacio de Nanoyero. Ay, qué feo. Me costó 100 cacaos. Entonces, sacrificaban a los esclavos así para que les ayudaran. Y también sacrificaban a su lomito. Generalmente era el perro que acompañó en vida a su amo y por eso, como comentábamos, solían tener un lomito. El último perro, ¿no? Porque, pues, digo... Ah, sí, o sea, el perro que estuviera vivo cuando tú te moriste. Ajá, sí, porque, pues... Sí, se llevaban a su lomito para enterrarlo con él. Pobre perro. Cada año, durante 4 años, se recordaba al difunto en fiestas cuya fecha dependía de la manera en que habían muerto. Además del recuerdo, se buscaba ayudar al muerto en su viaje al inframundo. Por eso eran 4 años, porque es que duraba 4 años su camino. Ajá. Pero para celebrar a sus muertos en general, sin importar si ya te habías muerto hace 4 años o más, Okay. Tenían una festividad que duraba aproximadamente 2 meses. Una de ellas era el Mixahuitontli. Perdón por mi pobre pronunciación en náhuatl. No somos náhuatl. Y que eso significaba pequeña fiesta de los muertos. Esta sucedía alrededor de lo que sería el 16 de julio, más o menos. Y la otra era la Huey Mixailhuitl, o Gran Fiesta de los Muertos. Esta fiesta tenía lugar alrededor del 5 de agosto. Se piensa que la fiesta pequeña era en realidad fiesta para los muertos pequeños, o sea, los niños. Durante estas festividades también se colocaban altares a los muertos que bien pueden ser considerados el antecedente al altar actual. A nuestra ofrenda que ponemos hoy en día. Cuando los españoles se instalaron en México, las fiestas de todos los santos y de los fieles difuntos estaban bien instauradas en su calendario litúrgico. Se celebraban entre españoles y pronto se extendieron a las comunidades indígenas evangelizadas. El culto indígena a los muertos fue prohibido por los frailes, ya que decían que era pagano y era del demonio, porque para ellos todo era del demonio. Todo era del demonio. Las fiestas católicas de los difuntos se fundieron sincréticamente con las fiestas indígenas para dar paso poco a poco al Día de Muertos. Las fiestas católicas coincidían de alguna manera con las festividades indígenas, por lo que fue relativamente fácil que los indígenas las aceptaran, quizá más con la idea de tener la oportunidad de venerar a sus muertos sin tener que esconderse. Fray Juan Diego Durán escribió que los indígenas realmente no respetaban la tradición católica y estaba todo enojado. Sospechaba que solo habían movido sus festividades a noviembre para disfrazarlas con el Día de Todos los Santos y de los fieles difuntos para disimular su fiesta del demonio. Decía así, es que esto lo están haciendo nada más por hacernos tontos. No están tomando en serio las festividades. Y bueno, respecto al Día de Todos los Santos y de esos fieles difuntos, fue en el siglo IX cuando el Papa Gregorio IV promulgó que el 1 de noviembre fuera el Día de Todos los Santos. 400 años más tarde, el abad San Odilio de Cluny designó el 2 de noviembre como el Día de los Fieles Difuntos. No tiene nada que ver con George Clooney. Gracias por el... Sí, sé que lo pensaste. Lo pensé realmente. Pero no está relacionado con George. La iglesia exige una misa el 1 de noviembre en honor a todos los santos. Esa es realmente la festividad católica de todos los santos. O sea, una misa en honor a todo el mundo. Todo el mundo santo, ¿no? No todo el mundo normal, a todos los santos. Okay. Y el 2 de noviembre, una misa para pedir por las almas que aún se están purificando en el purgatorio, o sea, que todavía no alcanzan a llegar al cielo. Entonces, el 2 de noviembre la misa es hacia ellos para ayudarlos a pedir por ellos. Creo que son 3 las misas que deben hacerse del 2 de noviembre, pero no sé bien a qué causas, o si las 3 son para muertos, bueno, para los difuntos, pero en el tradicional Día de Muertos mexicano, las misas en realidad son lo de menos. Lo más importante para la festividad mexicana es ir al panteón, convivir con los muertos, hablar de ellos y con ellos rompiendo de alguna manera la barrera entre la vida y la muerte. O sea, a lo mejor sí vas a la misa, pero también te interesa mucho ir al panteón, ¿no? O sea, como persona que se celebra el Día de Muertos de la tradición mexicana.
De hecho, este podcast es muy útil para gente que no es de México específicamente, porque pues a lo mejor ya entienden un poco más qué es lo que se hace o por qué se hace. Ujú. Y también los mexicanos, porque pues yo no sabía mucho de esto, la verdad. Ujú. Pero sé lo que hacemos, porque pues es Vivo aquí. tradición, vivo aquí. Ajá. Pero no sabía del todo las raíces de ello. Ujú. Y bueno, en 1740, el fraile capuchino Francisco de Alforjín Capuchino. Está bonito, ¿no? habló por primera vez acerca de los alfeñiques de azúcar que tenían formas relativas al Día de Muertos. Ajá. Aquí es donde empieza eso de los dulces y los panes, que tú dices que no Ok. teníamos pan. Efectivamente, no comíamos calaveritas. O sea, no. Los aztecas no hacían eso. Ajá. Pero cuando ya empezaron a traer esas cosas los españoles, empezaron a hacer cosas alusivas al Día de Muertos. Ujú. Y yo creo que más bien los indígenas lo hacían como por molestar, ¿no? ¿Por qué? Pues sí, ¿no? O sea, me traes tú alfeñique, que realmente es un dulce español, lo que trajeron los españoles, que es azúcar. En realidad es una tira de azúcar, Ujú. de caña. Es como un caramelo. Ujú. Y tú agarras, me traes tú, o sea, tú mexicano me trajiste el español, me trajo así el alfeñique. Y yo me digo, ay, qué padre, le voy a poner una forma de Día de Muertos De para calavera. molestar. Ajá. Entonces, Ajá. bueno, así fue como un antecedente de cómo comenzaron este tipo de dulces. Ujú. Durante la época pre-revolucionaria y revolucionaria surgieron las calaveritas literarias, que Ok. pues general, o sea, lo hacían como en ese tiempo ves que no se podía uno decir nada en contra de Porfi, porque Porfi te mataba y luego preguntaba, Sí, no. mátalos en caliente. Mátalos por calientes, ¿no? Como Oye. los de los 40 ahí, el baile de los 41. Ajá. Esos sí los mataron por calientes, pero no los mataron. No los Bueno, mataron. no los vamos a spoilear, pueden ir a ver el capítulo. Por ahí. Y entonces empezaron a hacer así las rimas de las calaveritas, burlándose de la parca y de la muerte, y aparte metiéndole como el tinte de burla, de sátira Ajá. política. Ajá. Y también surgió la Catrina, gracias a los grabados de José Guadalupe Posada, que también era un grabado satírico, y originalmente era llamada la calavera garbancera. Ok. Él lo hizo pensando en la gente que era de raíz mexicana, pero quería sentirse francesa, Ajá. y por eso vendían garbanzos. Ah, O sea, ok. algo así. Algo así era la idea, ¿no? El chiste es que, si te fijas, la Catrina en realidad solo tiene el sombrero, Ajá. porque lo que él quería decir es, o sea, no tienes ropa, Ajá. pero sí traes acá tus ideas de europeo, ¿no? Queriéndote sentir Ajá. francés. Ajá. Y O sea, era como un tipo white zigan en ajá, ese momento. algo así. Entonces era la calavera garbancera. Después se le puso Catrín o Catrina, porque a la gente que se vestía así como bien estirada, Ujú. se le decía, ay, mira, el Catrín. ¿Pero qué tienen que ver los garbanzos? O sea, ¿a qué se refiere lo de los Vendían garbanzos? garbanzos muchas de las personas que eran así, que se querían sentir europeas, vendían garbanzos. O sea, ¿solo por sentirse europeas vendían garbanzos? ¿O? No por sentirse europeas, pero era algo que comúnmente hacían, y que aparte, o sea, pues no era un trabajo así como que súper bien redituable, Ajá. ¿sabes? Es como si vendieras clones de Louis Vuitton o algo así, ya te sintieras el próximo dueño de Palacio de Hierro. Ok, ajá. Algo así, más o menos. Ok, ya está mejor explicado Ajá. para que ya se den una idea. Algo así, algo parecido. Entonces después le pusieron Catrín Ajá. y Catrina, porque Catrín se le decía a la gente que se veste así bien Bien, ajá. estirada, ¿no? Entonces, ay, mire, viene un Catrín. Ajá. Pero no tenía nada que ver con la calavera, porque era así. Ya luego, como todo esto fue una burla y así, empezó a vestirlas, digamos, y ya se volvió Catrín y Catrina. Catrina. Ok, órale. Y desde Ajá. entonces, hacer calaveritas y la Catrina se han vuelto un símbolo infaltable en la De celebración la tradición. del Día de Muertos. No manches, ¿eh? Oye, qué culto salió hoy de aquí, ¿eh? No, hombre, voy a estar imparable al rato con, ¿sabes lo del Catrín? No, híjole. ¿Y los garbanzos? Los garbanzos y el piochtli. y la piocha, ¿sabes de dónde viene la piocha? Yo tampoco estoy seguro de que venga de ahí, pero sí suena como. Yo digo que sí, pues es como, por ejemplo, el árbol que te contaba, el árbol de el de los pechos, también de hecho por eso que se llamaba Chichihualcuauco, Chichihualcuauco. por eso a los pechos le dicen chichis aquí en México, Oh. porque es la palabra en náhuatl. Ajá. Y por si no sabían, aquí se le dice chichis. Ajá. Entonces, por eso es, o sea, viene de ahí. Y hay muchas cosas que vienen así de eso. Y piocha, no, yo creo que también viene de ahí, porque es mucha coincidencia, ¿no? Que sea el pelo de la cabeza y piocha te digan cabeza.
Ok. No, hombre, sí salí culto, ¿eh? Sí salí culto hoy de aquí. Pero bueno. Y bueno, pues... Ahí concluye la historia. Esa fue la historia del el origen del Día de Muertos. Es un tema muy extenso y hay muchas variantes. Sí. Y nos podríamos ir tan solo en un solo capítulo acerca de, por ejemplo, de la Catrina. Ajá. Y de cómo influyó, ¿no? Y de cómo surgieron los dulces mexicanos como los que te contaba, ¿no? Respecto al Día de Muertos. Y también podría ser un capítulo respecto a cómo ven los extranjeros esto. Y otro capítulo respecto a cómo se relaciona el Día de Muertos con Halloween, por ejemplo. Sí, es una cosa gigantesca realmente. El Día de Muertos es cosa seria aquí en México. Entonces, pues más que nada quería como ver el origen y por qué hacemos el 1 y el 2 de noviembre, que realmente pues nos apropiamos de las fechas de la Iglesia Católica, para hacer que ellos, el 1 es Todos los Santos y nosotros pasamos nuestra fiesta de los muertos jóvenes o niños al 1 y al 2 la fiesta de todos los difuntos, que convenientemente era también la de todos los fieles difuntos, era la fiesta de los católicos. Entonces, pues los indígenas astutamente adaptaron sus fiestas a esas fechas para pasar desapercibidos. Y ahora pues ya tenemos esa tradición desde tiempos inmemorables. Sí, hace mucho tiempo. Y pues digo, a final de cuentas, pues esta celebración solo es una mezcla de todo lo que hacían las culturas prehispánicas y lo que se juntó con los españoles y ahorita con lo que se junta con los americanos. ¿Sabes? Es toda una mezcla. Pues realmente gigante. todo lo que hace México o lo que hacemos en México somos una mezcla de indígenas o de ideas indígenas con europeas. Con ideas europeas, con ideas gringas. Sí. Y pues más que nada ideas europeas y mexicanas, ¿no? Porque pues es lo que nos trajeron. Y gringas pues porque... Estamos pegados a ellos. Sea como sea, son nuestros vecinos y pues la verdad sí son influyentes, ¿no? O sea, me caen... O sea, si sean como sean, pues sí, influyen mucho en la cultura pues mundial y así. Digo, todo el mundo influye, pero... Es que si te das cuenta realmente o sea, si tú te pones a ver la historia de las tradiciones aquí, todas tienen como una trascendencia gigantesca. Y si te pones a ver la historia del Halloween o cosas así, son como cosas bien intrascendentes. O sea, como que de repente a alguien se le ocurrió y pues ya, así, salió Halloween, salen a pedir dulces y ya. Sí, y aquí eso, o sea, tiene todo un contexto que venía desde histórico y cultural desde los antepasados, desde los... Perdonen sus oídos, desde los aztecas hasta nuestros días y que realmente sigue siendo una fiesta mezclada, ¿no? Sí. O sea, es como que no está ni lo que hacían los aztecas ni lo que hacían los españoles, sino que ya lo juntamos. Es el hijo raro de esos dos. Sí, ¿sabes? sí, tenemos lo mejor de dos mundos. Ajá. y pues nada, esa fue la historia del origen de Día de Muertos en México. Y no sé si tengas algo más que comentar. Pues ya pueden presumir que saben acerca de cómo salió el Día de Muertos, ya pueden presumir acerca de la cultura mexicana. Y recuerden que... Si son mexicanos de sus propias raíces. Sí, es algo bueno saber. Y recuerden sobre todo que lo más importante es honrar la memoria y honrar la vida. Exacto. O sea, nunca sabes cuál es tu último día de vida, así que no lo sabes. vive bien. Y cómete la fruta de la ofrenda cuando pase el día, por favor. Es cierto eso de que sabe menos. A mí nunca me supo menos. Pues no sé, eso dicen las tías. O sea, eso dicen las tías, pero no sé si sea no sabes, sea como un... Nunca lo he intentado. Y yo sí, pero pues no, a mí me sabe igual. No sé si yo esté como bloqueado mentalmente y a lo mejor esas personas es la pura superstición. Igual. Porque siempre dicen que pues después de que pase el Día de Muertos, lo que te comes o sea, lo que queda de la ofrenda, si te lo comes, porque ya que pasa la celebración ya te lo puedes comer, dicen que ya no sabe, o sea, que pierde sabor. Como que le chuparon el sabor, Ajá, ¿no? como no sé si haciendo alusión a que el difunto vino y se comió la esencia de la comida y pues nada más dejó el cascarón, o sea, lo terrenal, pues. Pero a mí nunca me supo menos. Yo nunca lo he intentado, creo. Podríamos intentarlo, pueden intentarlo. También es una convocatoria abierta para que puedan intentar comerse la fruta después de muertos. Y nos cuentan qué tal, nos cuentan si de verdad sabe menos o si no sabe menos. Hagan un video, nos etiquetan, les damos retweet, no se preocupen. Y ya. Y así, esa fue la historia del Día de Muertos. Y pues me centré solamente más en el origen. Espero que les haya gustado y que hayamos ampliado su universo y su pensamiento cultural y pues que tengan en cuenta esto cuando vean todas las celebraciones de Día de Muertos y por favor quédense en su casa, los panteones van a estar cerrados,
No Sí. hagan Halloweens, no hagan cosas extrañas. Recuerden que la tradición es recordar a los muertos y también de alguna manera celebrar a los vivos. Entonces disfruten lo que están en su casa y recuerden a sus difuntos desde su casa, en pensamiento. Y por favor no hagan reuniones, no salgan porque todavía hay pandemia y no quiero que todos muramos. Así que Mover a México. Este partido es cruel. este programa no forma parte de ningún partido político. Queda prohibido el uso para todos los fines distintos a los relacionados en la campaña. Ay, se lo sabe. Bueno, sí, eso, no salgan de su casa, no vayan al panteón, no hagan Quédense en cosas casa, raras. por favor, amigos. Ni siquiera tiene chiste salir, o sea, seamos honestos. ¿Qué tanto puedes hacer en una plaza que cierra a las 5 para empezar? Ujú. Aparte, pues, si haces fiestas no te conviene, los panteones van a estar cerrados, Mm. entonces mejor quédense en su casa y celebren desde ahí, cómense su pancito de muertos, sus alfeñiques, platíquenle a su familia la historia del Día de Muertos que ahora ya saben. Siéntense a ver el podcast, pueden sentarse a verlo con su familia. Ujú. Es family friendly, como ya lo saben. Todos pueden verlo, es historia digerible. Ujú. Si yo lo entiendo, ustedes lo van a entender Ah, seguramente. sí, eso sí. Entonces, Es la prueba. Es como mi control de calidad. sí, está certificado, no se preocupen. Y bueno, pues no me queda más que invitarlos a seguirnos en todas nuestras redes sociales como @haremoshistoriapodcast y en Twitter como @haremosisto. A mí me encuentran como @Giseluna-. Ahí ¿Y a me ti? pueden encontrar como @sebs_luna. Y eso sería todo por hoy. Los esperamos la próxima semana en un nuevo episodio en el que haremos historia. Haremos historia. Muchas gracias.